El día de hoy queremos, antes de la prédica, antes de la palabra de Dios, queremos pasar un video. Son cosas que están pasando alrededor del mundo, tanto hay algunas cosas que pasaron acá en Guatemala. Y a veces, tal vez no somos tan conscientes de lo que está pasando o no vemos las cosas. Tal vez solo las vemos un ratito en las noticias, pero créanme que todo esto está pasando alrededor del mundo y no solo es ahora. Entonces, Doc, ¿puede que pongan el video, por favor? Desastre humanitario al que nos enfrentamos en el mundo. Aquí en la periferia del campo de refugiados somalí de Dadaab tenemos a los más pobres de los pobres del mundo. The most vulnerable of the vulnerable in the world. Se puede decir más alto, pero no más claro. El peor desastre humanitario al que nos enfrentamos. Las portadas y la apertura de los informativos apenas duraron unos días este verano. La incomprensible inercia de la actualidad internacional que se mueve por lo último y olvida lo más grave ha dejado a Somalia sin altavoces. El aumento de la población, la urbanización, el cambio climático, la especulación alimentaria, los problemas de agua y la inestabilidad política de esta zona del país
Señor, gracias y paz a vosotros. Quiero invitarles a que nosotros de pie, antes de abrir las Sagradas Escrituras, para meditar acerca del tema que los muchachos hoy nos han propuesto, pues hagamos una oración al Señor para que sea su Santo Espíritu el que hoy nos enseñe. Vamos a orar. Bendito y amoroso Padre, en este día hermoso, maravilloso que tú creaste para nosotros, para que pudiésemos reposar en Él y deleitarnos en ti, bendito Padre. También tenemos la oportunidad, bendito Señor, de hacer una reflexión muy especial, una reflexión que a veces dejamos a un lado, que a veces posponemos por unos instantes, bendito Señor, pero que es necesario que cada uno de nosotros, como seguidores de tu Hijo Jesucristo, podamos hacer, bendito Señor, y podamos sacar conclusiones, bendito Padre, acerca de cuál ha sido nuestra actitud, bendito Señor, en relación a lo que constantemente vemos a través de las pantallas, bendito Señor, de televisión, o como en esta noche, Señor, a través de este video. Bendito Señor, ayúdanos, ilumínanos, que sea tu palabra la que nos hable a nuestro corazón, que nos recuerde nuestras responsabilidades como cristianos. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Y el título de nuestro tema para esta noche, ustedes lo vieron ahí en la pantalla al finalizar ese video tan impactante, tan llamativo. ¿Por qué permite Dios los desastres naturales? Se dice por ahí en la calle, hermanos, de que para una pregunta complicada, una respuesta complicada. Sin embargo, les podría decir que este no es el caso. Realmente, la respuesta a la pregunta planteada para esta noche es muy simple. Y la podemos basar allá en el salmista, cuando él, si usted recuerda, él decía, interpretando a Dios, personificando a Dios, mía es la tierra. ¿Recuerda usted ese pasaje? Si no, busquémoslo a manera de introducción en esta noche. Salmo 24. Salmo 24, versículo 1 y 2. Dice así: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, o sea, usted y yo, y los que vimos en las pantallas. ¿Por qué? Pues porque Él la fundó. Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Así que la respuesta simple para esta pregunta complicada podría ser, bueno, Dios es soberano. Y es que realmente así es. Dios, amados hermanos y hermanas, Dios es soberano. Si usted gana 1000 quetzales en una semana, en esta semana que ya concluyó, usted viene y máxime si es soltero todavía, agarra aquella plata y dice, bueno, hoy he ganado 1000 quetzales. Voy a tomar 100 que son los diezmos, los mete en el sobre y los deposita. Le quedan 900 quetzales que usted dice, estos 900 quetzales que tengo aquí en la bolsa son míos. Me los gané. Mi sudor me costó. Madrugué, me acosté tarde. Hubieron algunos días que no comí. Y usted tiene los 900 quetzales en su bolsa. ¿Son suyos o no son suyos? ¡Ah!
Claro que son suyos. Claro que son suyos. ¿Qué va a hacer usted con los 900 quetzales? Yo no lo sé. Pero usted puede hacer cualquier cosa, porque en todo caso efectivamente usted se los ganó. Usted tiene el poder para agarrar ese dinero, tomarlo, dárselo a algún menesteroso completito, dárselo a un hermano que está pasando necesidad, o irse a comer una pizza. Lo que usted quiera hacer, usted puede hacer con esos 900 quetzales. De Jehová es la tierra y su plenitud, hermanos. Cuando el salmista miraba esto o analizaba esto, él inclusive piensa no solo en lo que se ve, en lo que logra ver después de sus ojos, sino para adentro. Porque él dice, el mundo y los que en él habitan, los animales, los pollitos, las jirafas, elefantes, usted y yo le pertenecemos a Dios. Gloria a Dios por eso, ¿no? Amén. Amén, hermanos. Y máxime los cristianos. Nosotros los que nos llamamos seguidores de Cristo, le pertenecemos mucho más a Él, hasta lo cantamos. Menos mal que el hermano Joseph no preguntó por el número 14, que se llama Pertenezco a Cristo. Así es, nosotros le pertenecemos. Así que la respuesta simple podría ser esa, y ahí lo podríamos dejar y nos podemos ir todos a casa. Pero yo creo que venimos por un poco más, ¿verdad? Queriendo entrar un poquito más en conocimiento y tener más respuestas, más razones. Por supuesto que hay muchas y no las vamos a poder analizar todas. Tal vez 7, espero que 7. Pero antes de entrar a las respuestas, y todavía dentro de nuestra introducción, yo quisiera que hiciésemos una reflexión previa, un poquitito más. Y me baso en un comentario de un predicador que en determinado momento él decía, miren hermanos, nos decía, yo estaba de público, él decía, miren hermanos, ¿por qué a veces siempre pensamos lo peor? ¿Usted no ha notado eso? Regularmente el humano tiende a pensar lo peor. Ya no vino el hermano Jacob. Lo tiró un bus, lo asaltaron y está tirado en algún lugar. ¿Qué sé yo? Y empezamos a pensar lo malo. Regularmente empezamos a pensar lo malo. Como les digo, él hacía ese análisis y decía, bueno, ¿y por qué tendemos a pensar lo malo? Vemos que el vecino empieza a construir, ¿verdad? Y qué bonita la casa. Y es narcotraficante. Saber ni en qué negocios anda metido. Yo le pregunto, ¿no será que en esta noche también nuestra pregunta va por ahí, por este pensamiento humano? Porque mire, las palabras se pueden decir de 1000 formas. Podemos decir, ¿por qué Dios permite los desastres naturales? Como insolentemente queriendo echarle la culpa a Dios por todo eso que vimos hace un ratito. Podríamos tomar esa actitud, ¿no le parece? La cual se refleja o es una imagen a lo que yo les decía hace un instante, una mentalidad negativa. Pero bien podríamos adoptar una perspectiva más positiva. Bueno, ¿por qué Dios habrá permitido los desastres naturales? ¿Por qué lo habrá hecho? Y yo espero que esa sea nuestra saludable perspectiva para esta noche, que traigamos esa inquietud. Y que a raíz de resolver esa inquietud, o en parte, pues podamos dar respuestas si alguien nos pregunta, ¿no? Porque alguien podría estar negativo y decir, bueno, ¿y por qué Dios permite eso? ¿Por qué lo permite usted? Usted es cristiano. ¿Por qué lo permite? Mire a ese niño. Lo vio todo el delgadito.
al Señor ahí, a la gente ahí pidiendo comida. No lo vio. El agua no la vio. ¿No vio cómo corrió el agua? Destruyó casas. La casa que le había costado mucho sacrificio a alguna persona. ¿Por qué no nos preguntamos también, entonces, desde una perspectiva más positiva, bueno, ¿por qué Dios nos llena de múltiples bendiciones? ¿O no nos llena de bendiciones el Señor? ¿No le parece entonces que cuando solo apuntamos hacia la desgracia nos olvidamos de la aventura? ¿Y por qué Dios nos da bendiciones? ¿Por qué Dios nos permite eso también? Mire lo que dice Mateo capítulo 5, desde este enfoque. Mateo capítulo número 5, versículo número 45. Mateo 5, 45. Disculpen si voy algo rapidito, pero anhelo poder concluir el tema. Dice así: yo os digo desde el 44, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y mire lo que hace el Padre, que hace salir su sol sobre malos, sobre buenos, y que hace llover sobre justos, sobre injustos. El sol. ¿No es una bendición el sol, hermanos? ¿Qué pasa si hoy no hubiera salido el sol? Oscuro todo, continuo la oscuridad. Para empezar nos hubiéramos empezado a congelar, ¿verdad? Segundo, la ropa, hermanas, ¿cómo la secamos? Sale caro, la secadora eléctrica sale caro. Etcétera, etcétera. Las enfermedades proliferarían, el sol purifica, hace crecer las plantas. El sol es básico. La lluvia, ¿qué decir de la lluvia? ¿Qué pasa cuando no llueve? Cuando hay sequía. Hay múltiples problemas. Niños como los que vimos hace un ratito. Dios da sus bendiciones, da su ventura. Necesitamos, previo a entrar a las respuestas, tomar un aspecto positivo de lo que Dios también hace. Claro, también Él controla el universo, mía la tierra, su plenitud, y Él tiene el control de esos desastres que usted vio. Pero Él también tiene el control sobre todo. Lo sabían muy bien los amigos de Daniel. Miren lo que dice Daniel, capítulo número 3, cuando se acercaba la desgracia a ellos. Daniel nos narra de que Sadrach, Mesach y Abednego dijeron en el capítulo 3, versículo 14, lo siguiente: habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos que al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Verso 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu rey, de tu mano, oh rey, nos librará. ¿Cuántos creen de que el Señor nos puede librar de los desastres naturales? Amén. Claro que sí. Claro que lo puede hacer. Nos puede levantar, meter en una burbuja, o simplemente hacer que no lleguemos a dormir a casa esa noche, cuando el río se crece y se lleva a casa. Dios puede hacer lo que Él quiera. Él es soberano. Pero también puede hacer lo contrario. Los muchachos lo sabían. Mire lo que continúa diciendo, versículo 18, solo 3 palabras, por favor. Y si no, o sea, si Dios no lo hace, si Dios no nos libra del horno de fuego, si morimos quemados ahí, eso no importa.
Porque sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Sabían los muchachos de que Dios es soberano? Amén. De que ellos le pertenecían a Dios y Dios podía quemarlos o podía salvarlos. Claro que lo sabían. Ellos lo entendían. Habían pruebas de ello. Miren lo que dice Génesis, capítulo 6. Génesis, capítulo 6. Versículos 5 al 8. Repito, disculpe si voy algo rápido, pero me gusta, antes de empezar a responder la pregunta que nos planteamos para hoy, recordarles este aspecto de Dios. Génesis 6, 5 al 8, dice así. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre, y le dolió en su corazón. Y ahora mire el versículo 7, una catástrofe natural, un desastre natural. Y dijo Dios: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, el reptil, las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero ahora subraye con otro color lo que sí. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Gloria a Dios, hermano. Amén. Noé halló gracia. La sentencia ya estaba dictada. El Mitch se viene y se viene porque se viene. Y se vino, hermanos. Terrible, eso del Mitch fue terrible. Todos los puentes de por ahí, por el área de Izabal, se acabaron. ¿Quién puede detener a Dios, hermano? ¿Quién puede detenerlo? En esta oportunidad dice de que el agua sobrepasó aún los montes más altos. Imagínense usted, cuando empezó a llover, hermanos, cuando empezaron las lluvias, dice el versículo 12, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, y dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás, y le empieza a dar instrucciones al justo Noé. Ahí podíamos nosotros apreciar la fidelidad de Dios, y cómo es que Dios, si quiere, salva, y si no, pues no salva. Él es soberano. Otro caso rápido, Génesis 41, aquí mismo. Génesis 41. Versículo 46, por favor, amados hermanos. Génesis 41, versículo 46, dice así. Era José, verso 46. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José delante del Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Esto es después de haber interpretado el sueño de Faraón. Recuerde usted, las vacas flacas, las vacas gordas, las espigas menudas y las espigas gruesas. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo montones. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad alimento del campo de sus alrededores. Y recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, bendiciones, ventura, hermanos, hasta no poderse contar porque no tenía número. Verso 53. Así se cumplieron 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países. Un desastre natural, ¿no le parece? Mas, ¿qué dice ahí, hermanos? Ahí había pan, hermanos. ¿Por qué había pan? Porque Dios así lo había decidido. Él es soberano. Y había dicho, aquí va a haber pan, aquí en Egipto, cerca de mi pueblo Israel. Continuamos leyendo.
Y entonces dice acá, el verso 55, saltemos al 55. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y Faraón dijo a todos los egipcios: id a José y haced lo que nos dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país, y entonces abrió José todo granero que había, y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar a José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Y viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y les dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, desciendan allá y compren de ahí para nosotros, para que podamos vivir. Y no, ¿qué cosa dice ahí? ¿Había bendición ahí, hermanos? Claro que sí, ventura. Dios hace lo que Él quiere. Y es más, con nosotros mismos. Dice Apocalipsis, y con esto cerramos esta introducción que yo consideré necesaria antes de entrar a la respuesta última. Apocalipsis 18. Apocalipsis capítulo 18. Porque se vienen plagas, se vienen peores desastres que los que acabamos de ver en la pantalla, hermanos. Cosas terribles sobre el mar, sobre los ríos, granizo, pestes, cosas realmente horribles. Apocalipsis 18, versículo 2, dice así: y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Eso no ha pasado, viene. Porque todas las naciones han bebido del furor de su fornicación, y hoy en día lo hacen. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, ellos también lo hacen. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Claro que sí. La mejor época del mundo para vender, hace un mes. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Así que yo le informo de que vienen terribles desastres naturales, terribles plagas. Y es mi deber decirle: hermano, salga ya de Babilonia si no lo ha hecho. Salgamos ya. Ya dejemos esas vanidades y acerquémonos más a Dios con corazón contrito y humillado. Segurito que Dios no lo va a desechar. Porque vienen terribles desastres. Esto que vimos ahorita, hermanos, va a ser un juego de niños. De veras. De hecho, hace algunos meses platicamos acerca de las plagas postreras, si usted recuerda. Así que recordando eso, yo le digo, vienen peores desastres que Dios va a permitir. Que Dios no solo va a permitir, está anunciando y lo va a hacer y los va a promover. Porque al fin y al cabo Dios es soberano. Amén, hermanos. Amén. Dios es soberano. Y partiendo de ahí, entonces, ahora sí, hermanos, vayamos a plantearnos ahora desde la perspectiva negativa. Ya vimos de que Dios, si quiere, nos salva. Y Él anhela que usted y yo nos salvemos. Sobre todo, disfrutar de una vida eterna, venidera, maravillosa. En este momento cualquiera podemos morir, hermanos. Pero Él anhela que nosotros resucitemos en la primera resurrección y vivamos con Él para siempre. Y nos olvidemos de este dolor, de estas lágrimas, de estas tristezas, de estas enfermedades. Quisiera replantear la pregunta un poquito más, para hacerla un poco más amplia, a fin de que podamos abarcar algunos ejemplos de la escritura, vayamos sacando algunas conclusiones, las vayamos enumerando y saquemos ciertos principios que podamos utilizar a la hora de que alguien nos pregunte: bueno, ¿y por qué Dios permite realmente eso? Y sería: ¿por qué Dios permite en general el dolor y el sufrimiento si puede evitarlo? ¿O no puede evitar el Señor el sufrimiento? Claro que sí, lo sabía Sadrach, Mesach y Abednego. Él nos puede librar. No es necesario que vayamos a meditar este asunto. No lo vamos a hacer.
nuestro Dios, Él nos puede librar del horno de fuego. Y si no, sepas que tampoco nos vamos a arrodillar a la estatua. Entonces, ¿por qué Dios permite en general el dolor y el sufrimiento si Dios puede evitarlo? Creo que esa es la pregunta que nos ha traído aquí en este sábado, ¿verdad? Porque hoy es sábado, hermanos, y bienvenidos. Qué alegre que esté la iglesia así llena. Es de mucha alegría, hermanos, es de mucha alegría, porque hoy es sábado. Todos los sábados venga a deleitarse en el Señor. No lo haga por el pastor ni por las autoridades, no, hágalo por usted mismo. Y venga a deleitarse. Entre en ese sábado que empezó cuando cayó el sol. Muy bien, veamos el primer caso. ¿Por qué Dios permitió el sufrimiento en este caso? Juan capítulo número 5. Verso 5 de Juan. Aquello que había estado escrito por años y que nosotros conocemos como Deuteronomio 28 se cumple acá. Una maldición. Una maldición por el pecado. Juan capítulo 5, versículo 5. El problema entonces es el pecado, ¿sí? Dice así Juan capítulo 5, verso 5 al 9. Había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Esto era allá en el estanque de Betesda. Jesús, al llegar a Jerusalén, una de sus últimas visitas, perdón, no recuerdo si es de las últimas, una de sus visitas, dejémoslo ahí. Él viene y se acerca al estanque de Betesda. Ahí había muchos enfermos. Uno era este. Allí había un hombre que hacía 38 años, hermanos. Estaba enfermo. A ver, dejemos ahí la lectura. A ver, hermanos, los que están acá, ¿cuánto tiempo ha durado su enfermedad más larga, hermanos? ¿Cuánto tiempo? ¿Una semana? ¿2 semanas? ¿Un mes? ¿No? ¿Más? ¿2 meses? ¿Aquí? ¿6 meses? ¿Allá? ¿Un año? ¿Han estado enfermos 1 año? 38 años, hermanos. Casi una vida, hermanos. Casi una vida. Yo tengo 44, o sea, si hubiera sido yo solo 6 años, hubiera estado sano. Y el resto enfermos. Qué terrible, hermanos. ¿No es esto una desgracia, hermanos? Así que lo podríamos poner ahí en el video también, el hombre ahí tirado, 38 años. No tendría ya llagas de estar ahí, porque no tenía ni quien lo ayudara, hermanos. Es uno de sus argumentos. No había quien lo ayudara. Dice que en el estanque de Betesda, de tiempo en tiempo bajaba un ángel, movía el agua y el primero que se sumergía quedaba sano. Pero él no tenía nadie que lo ayudara. Y cuando él ya se iba ahí movilizando, no sé cómo, otro ya se vio. Así que llevaba 38 años de estar ahí. Era realmente mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha desgracia. Continúa acá el relato. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, dice acá, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Versículo 14. Después le halló Jesús en el templo a este enfermo, a este varón. Había ido al templo. Y entonces Jesús lo encuentra y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa, como dice ahí. Entonces podemos inferir que por qué razón estaba enfermo. Por el pecado, por la desobediencia, por la rebeldía. Una de las razones por las cuales el Señor permite el dolor, el sufrimiento, la desgracia, es por el pecado. En otras palabras, nosotros nos lo buscamos también, pues. Mira, ya no peques más. Te va a venir algo peor. Deja ya esa forma de vivir.
Y se lo dice en el momento ideal, en el lugar ideal. Estaban en el templo, él estaba en el templo. Y Jesús también. Y entonces se acerca, así como nosotros hoy, hermanos, que nos hemos acercado acá al templo, tal vez por curiosidad, por lo llamativo del tema. No lo sé. Pero Dios dice lo mismo. Jesús nos dice lo mismo. Mira, ya no peques, amado pueblo. Puede venir algo peor. Algo más desagradable. Un desastre peor. Así que una de las razones por las cuales Dios permite esa desgracia, ese dolor, una de las 7 razones que espero yo que podamos analizar en esta noche para darle respuesta a la pregunta, hay más, ya lo dije, es por el pecado. Una más. La siguiente. Las estoy poniendo, a mi juicio, en sentido ascendente. Para mí, cuando lleguemos al 7 es el top 7. La que para mí más me impacta, por qué Dios permite el sufrimiento. Para mí, usted sin duda alguna tendrá su propia apreciación, pero pues para catalogarlas de alguna manera yo lo hice así. Pasemos al siguiente. Segunda carta de los Corintios, capítulo número 12, versículo 7. ¿Por qué permitió Dios el sufrimiento de Pablo, un siervo del Señor, abnegado, trabajador? Llegaba, no se quedaba quieto, al ratito ya salía otra vez con otros compañeros y empezaba la segunda, la tercera expedición buscando almas para Cristo. Era un hombre apasionado, hermanos, que era tan vehemente que lo odiaban, varias veces lo dejaron ahí tirado, hermanos, como muerto, lo tuvieron que bajar de un cesto y bueno, cuántas cosas él comenta. Dice aquí en la segunda carta a los Corintios, capítulo número 12, lo siguiente. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, o un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor para que lo quite de mí. ¿Qué es rogar, hermanos? La niña que veíamos ahí que tuvo 60 horas, ¿usted cree que ella le pidió a Dios o le rogó a Dios? Ella le rogó, sin duda alguna. ¿Por qué Dios lo permitió? Pues Dios es soberano. Porque Dios permitió que su siervo tan fiel, hermanos, que estaba decidido a entregar su vida por el Evangelio, que tuviera un aguijón ahí en la carne, para que estuviera un mensajero de Satanás que lo abofeteaba. Y 3 veces le había rogado al Señor. Sin embargo, él le había dicho, verso 9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando usted veía ese video, ¿no se sentía usted débil? Cuando usted veía el video, ¿no se sentía usted débil? Cuando usted ve que empieza a llover y empieza a llover y empieza a llover, y sabemos que hay hermanos que por necesidad viven a la orilla del río, ¿usted no se siente débil, impotente? ¿Y qué hacemos entonces? Señor, yo sé que tú todo lo puedes y nos puedes salvar y puedes salvar a nuestro hermano, y si no, pues es tu decisión, pero Dios nos puede salvar, hermanos. Amén. Mire, yo recuerdo cuando al hermano Schumann, la primera vez que creció este riachuelo que pasa por aquí, fuimos a su casa. La pared del vecino le hizo de escudo, hermanos. La pared del vecino le hizo de escudo. Y entonces el agua siguió para el otro lado. Dios quiso descender de su casa. Allí, en ese momento él me llevó. Yo pude ver cómo el Señor les había salvado hasta ese momento y hasta ahora. Así que debemos de recordar que somos débiles, hermanos. Es que a veces nos sentimos muy grandes, y Pablo probablemente tenía ese riesgo, ¿no?
Él dice que hasta no sabía si en sueños o cómo él había llegado hasta el tercer cielo. No sabe si en el cuerpo, no sabe ni cómo. Pero él había tenido la maravillosa oportunidad de estar ahí. Imagínense cómo no podría él exaltarse. Y por ello entonces el Señor permitía el sufrimiento y el dolor en su siervo. Una más. Job capítulo 2. En este tema no podemos olvidar a Job, definitivamente. Tenemos que recordar a este fiel varón de Dios. Job capítulo 2, versículos 3 al 10. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinaras sin causa? Pero extiende ahora, dice así, verso 4, perdón. Respondió Satanás y dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre dará por lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y entonces Jehová le dijo a Satanás: y aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Y entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job como una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Y entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Dios prueba la fidelidad de sus hijos. Debemos de ser fieles, hermanos. Debemos de recibir lo bueno y debemos de recibir lo malo que pueda venirse. Si viene enfermedad, sufrimientos y nos quedamos al final sin casa porque se la lleva el río, pues gracias a Dios por ese tiempo que nos dio casa y que hubo bendición, que hubo ventura. Veámoslo con el lente positivo, hermanos. Pongámonos ese lente y nunca pensemos que ni se cruce por nuestra mente blasfemar contra Dios, como lo hizo Job. Él fue fiel, hermanos. Imagínense, había perdido, si usted no lo recuerda, sus hijos, su ganado, sus animales, todo, hermanos, todo. Y para ajuste de penas tenía una sarna maligna. Cuando uno le empieza a picar algo, ¿verdad? Aquí, así, le pica. Se le quita, para eso se le pica otra vez. Esto ya le está molestando un ratito, otra vez se le pica. Pero él tenía una sarna maligna, hermanos, y para ser bien claros, desde aquí hasta la planta de los pies, hermanos. Imagínense que el hermano Ángel empezara a picar ahorita el yeso allá adentro. Imagínense, ¿qué podría hacer? Hay gente que se desespera, se quita el yeso. ¿De veras? Porque esa cosa pica. El caso de Job era así, era crítico, como aquel de los 38 años, como Pablo con sus achaques. Dios lo había permitido porque estaba probando la fidelidad de este varón. Dios puede estar probando tu fidelidad. Y lo puede hacer por medio de un desastre natural. Lo puede hacer con lo que él quiera, con una enfermedad incurable. Y es ahí donde el oro realmente se prueba. Continuemos, porque el tiempo está acabando. Aquí mismo, solo que en el capítulo 42, por favor. Job capítulo 42. Miren lo que dice acá Job. Después de que Dios se empieza a revelar delante de él,
le habla acerca de su sabiduría, de su poder, de cuándo fundó la tierra, cómo detuvo los mares y todo lo que Dios hace. Y entonces Job en el 42, después de haber escuchado las razones de Dios, dice en el versículo número 5, de oídas te había oído, mas ahora, dice, después de haber considerado todo y vivido lo que él vivió, mas ahora mis ojos te ven. Dios permite, hermanos, a veces el sufrimiento para que le conozcamos. Para que cada uno de nosotros tengamos una relación perfecta con Él. Mire, cuando estamos bien, cuando hay mucha aventura, cuando hay mucha dicha, nos cuesta venir al culto de oración, hermanos. ¿O no es así? No, de veras, nos cuesta, ¿verdad? Más sabroso quedarnos en casa, peor si hay una buena película. Bueno, mañana en la parte clara voy a ir y usted dice, le olvida que ya es sábado. Hay un buen partido, hermanos. Peor ahorita que viene el mundial, hay partidos todos los días. Fíjense. Y entonces como que empezáramos a quedarnos y a rezagarnos y empezamos a tener a un Dios desconocido. Empezamos a romper la comunión con Él. Es como cuando usted ya no le habla a su esposa por un tiempo y entonces ya se le olvidó que le gusta, cómo huele, qué le gusta comer, a dónde le gusta ir a pasear. A usted se le olvida. Pero cuando usted está en armonía con ella, la encuentra aunque sea en oscuras, ¿verdad? La encuentra en oscuras. ¿Sabe dónde anda? ¿Cómo huele? Dice el hermano pastor. La cacha fácilmente. Igual la mujer es varón, ¿verdad? Sabe hasta qué defectos tenemos. Hasta cómo caminamos de chueco, hasta qué palabras no nos salen bien. ¿Verdad, amor? Así pasa. Pero cuando estamos en aflicción, entonces sí venimos al culto de oración, estamos acá y entonces vemos la necesidad de acercarnos a Dios. Y entonces Dios a veces utiliza la prueba, la aflicción para que nosotros recordemos que debemos de estar bien pegados al Señor. Hay aventura o hay desgracia. Usted escoja. Al fin y al cabo, Dios al que ama, también castiga, también lo disciplina. No, mi hija ya está muy lejos. Ya se ha alejado, ya tenía ratos de no verla por acá. Entonces, pongámosle una susurrita ahí. Ahora mis ojos te ven, te conozco, te identifico plenamente. Job había pasado horas, hermanos, sino días, meditando y escuchando a aquellos que decían, no, es que sin duda alguna tú tuviste la culpa, tu pecado, etcétera, etcétera. No, Job había estado íntegro, pero aún así, sin duda alguna, le faltaba una lección: saber de que Dios es soberano. Si Él quiere, nos pone una sarna maligna ahorita, hermanos. ¿O hay algún problema para Él con eso? ¿No lo puede poner? La gente se ve bien sana y todo, pero adentro, ¿qué habrá? A ver, ¿verdad? Yo creo que ni los médicos nos pueden decir qué hay adentro. Tal vez cáncer, ¿verdad? Tal vez SIDA, porque nos inyectaron en algún lugar, nos contagiaron. Y ni nosotros sabemos qué hay adentro de nosotros mismos. Así que la desdicha, la desgracia puede ser para que conozcamos mejor al Señor. Job, después de haber vivido todo eso, cosas terribles que usted puede leer en este maravilloso libro, dijo, de oídas te había oído, sabía que existías, que estabas, que eras de la iglesia de Dios del séptimo día y que hacían culto, de oídas iba, llegaba a veces, pero ahora mis ojos te ven como tú eres, poderoso, soberano, maravilloso.
Si usted lee los capítulos anteriores a esta revelación, usted puede encontrar a un Dios todopoderoso, maravilloso, al cual no se le escapa absolutamente nada. Y que le dice a Job, bueno, ¿y tú dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas cuando yo lo hacía? Y entonces aquel pudo comprender de que estamos en las manos del Señor. ¿Qué más? Génesis capítulo 45. Mire, este relato es de los que más me gustan. Por eso tiene el top 5. Juan capítulo número 2. No, perdón. Génesis capítulo 45. Mire esta otra razón. Para cuando alguien le pregunte, mire usted, ¿y por qué Dios permite eso? Mire las palabras del prudente José. José era un muchacho prudente, así dice la Biblia. Y entonces acá él comprende esto. Esto que Dios le enseñó después de muchas aflicciones, hermanos. Capítulo 45, versículo 1 al 8. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. ¿Recuerda usted la historia? Sus hermanos le aborrecían, no le podían hablar pacíficamente, le envidiaban, dice la Escritura. Aparte de eso, Jacob había contribuido un poco, le había hecho ahí una su túnica bien psicodélica, ¿verdad? Con muchos colores. Era el preferido, no hablemos más. De hecho, era de la mujer preferida de Jacob. Entonces era el mimado, el querido. Entonces sus hermanos lo odiaban, tanto que lo querían matar. Pero por ahí hubo un defensor y dijo: no lo matemos, vendámonos a los ismaelitas que van para Egipto. Lo vendieron como animal, hermanos, a su propio hermano, de su propia sangre, y se lo llevaron a Egipto, y allá lo vendieron ellos también, porque al fin y al cabo eran mercaderes, y para en la casa de Potifar. Iba muy bien, el Señor le había dado prosperidad a Potifar desde que llega este varón prudente allí. Pero aparece el diablo, ¿no? Personificado, perdón, hermanas, en una mujer. Sí, así fue, ¿verdad? Personificado en una mujer. Aquella que constantemente, todos los días lo acosaba sexualmente. Dirían ahorita en las leyes, ¿verdad? Acoso sexual. Porque le decía: acuéstate conmigo. ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a hacer eso y defraudar la confianza del Señor y pecar contra mi Dios? No. Mire, la lujuria de aquella mujer llegó a tal grado de que en cierta oportunidad todo estaba vacío en casa. ¿Saben por qué, verdad? Y él entró a hacer su limpieza, sus trabajos, y ella lo agarró y le dice: acuéstate conmigo. Y aquel hombre prefirió salir huyendo y dejarle toda la ropa en las manos a caer en ese pecado. El premio por su fidelidad ante Dios, ¿cuál fue? La cárcel. Calumniado, enviado a la cárcel. Y estando ahí, hermanos, él rogaba por salir. Aquel copero, aquel panadero, recuerda usted, le dijo: por favor, no me lo vayan a dejar aquí. Miren, fui hurtado de la tierra de los hebreos, y ahorita, por lo que estoy aquí, no es justo. Háblenle a Faraón de mí cuando estén ahí. Pero a ellos se les olvidó, a uno porque estaba muerto, y el otro porque ya estaba en las mieles de la corte. Al final, usted sabe, él por fin revela el sueño del Faraón, aquellas vacas, aquellas espigas, y entonces, ya estando en opulencia, estando con todo en sus manos, llegan sus hermanos a pedirle comer. ¿Qué haría usted en la posición de José después de haber sufrido toda esa desgracia? Mire lo que hizo José. Entonces, dice el verso 2, se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, hermanos. Los egipcios escucharon a José. Imagínense usted qué tan profundo era aquel sentimiento de aquel varón. Y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre?
Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. No sabían qué estaba pasando, hermano. Su mente no podía, se quedó trabada como las computadoras a veces, ¿verdad? Que ni para atrás ni para adelante. Así se quedaron. Versículo siguiente. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. ¿A usted le gustaría que lo vendieran? ¿Que lo agarraran? Eso existe, hermano. Sobre todo con las jovencitas, las agarran. Que sí, que te vamos a dar un trabajo maravilloso allá en Estados Unidos, veniste. Efectivamente se la llevan, pero por ahí por México se quedan. Esta es tu casa ahora y de aquí no puedes salir. Y tu trabajo es el oficio más viejo del mundo. Es sencillo, es fácil. Y ahí están esclavizadas las mujeres. Millones de millones, por si usted no lo sabía. Mujeres que son esclavizadas, hurtadas de su tierra. Son vendidas. Pues ellos le habían vendido. Y dice así en su razonamiento José. Vea usted el razonamiento de por qué Dios había permitido la desgracia, la desventura, el sufrimiento en él. Dice así: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya han habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, versículo 8, subráyelo si quiere: no me enviasteis acá a vosotros, sino ¿quién? Dios. ¿De quién era el plancito ese, hermano? Así que a veces Dios lo permite, porque ese es su plan, hermanos. Así de sencillo. Aunque sencillo era la primera respuesta, ¿verdad? Dios es soberano. Pero si usted quiere dar más razonamientos, pues si ese es su plan, ¿qué irá a hacer él? A saber, a mí no me lo pregunto. Lo que sí tenemos revelado aquí es cuando ellos llegan y se ve de que gracias a que lo habían vendido, a que había sufrido con aquella mujer en aquella cárcel, él podía ser el instrumento para darle vida al pueblo de Israel, a los 12 patriarcas. Por él sobrevivieron a la hambruna. Ahí hubo hambruna, hermanos. Había hambre por todos lados, así como los niños que estaban aquí en el video, había hambre, hermanos. Así que Dios permitió esto, porque Él le envió delante de vosotros, repito el verso 8, así pues no me enviasteis acá a vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre del faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Daos prisa, ir a mi padre y decirle así, dice tu hijo José: Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. El plan de Dios realmente indescifrable. ¿Quién iba a decir que ese José, que estaba encarcelado, iba a ser el segundo después de Faraón, y que por medio de él, hermanos, los egipcios y los israelitas iban a poder subsistir después de 7 años de hambre? ¿Cuánto tiempo aguanta usted hambre? Así, bien aguantadita. ¿Un ayuno de un día? ¿2 días? ¿3 días? ¿40 días? 40 días aguantó el maestro, ¿no? A ver cuando nos echamos un ayunito así, hermanos, a ver que no paramos en el hospital, ¿verdad? Muy bien. Juan capítulo, ahora sí Juan, hermanos. Este es el siguiente top. Un razonamiento más. Juan capítulo 9. Juan capítulo 9.
versículos 1 al 7. Dice así: al pasar Jesús vio allí un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos: Señor, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Recuerda el caso de Bethesda, ¿verdad? Ese sí había pecado y por eso tenía 38 años. Ahí respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, dice acá, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Las obras de Dios. Y aquí ya le vamos apuntando a la que yo considero la mejor respuesta a esta pregunta. Pues bueno, no pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras que Él me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando ya nadie puede trabajar, en tanto que estoy en el mundo. Luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra, hizo lodo con la saliva y untó lodo en los ojos del ciego y le dijo: ven a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó. ¿Cómo regresó? ¿Cómo es eso de no ver, hermanos? Fíjese que acabo de comprar unas cortinas. Unas cortinas para el cuarto. Negras. Cuando usted las cierra y apaga la luz, no se mira nada. ¿Dónde estás? Me decía ayer mi esposa. ¿Dónde estás? Me dijo. Por aquí, le dije. No te veo. Al final sí me encontró, hermanos. Imagínese usted no poder ver desde aquí. ¿Cómo será eso, hermanos? ¿Cómo será ver, hermanos? De repente, ya un varón adulto, porque ya era un hombre grande, que ya podía ver, hermanos, ver las flores, verle a usted. Si era varón, ver a las muchachas. Si es muchacha, ver a los varones, ¿verdad? Porque eso también es un deleite que el Señor nos da. Bueno, algunos dicen que el Señor nos permite, hermanos, poder ver. Y es algo que a veces no apreciamos. ¿Qué pasa como este varón nosotros no podemos ver? Sin duda alguna, hermanos, ha de ser una vida muy diferente y aparte muy triste. El no poder ver. ¿Por qué permite Dios el sufrimiento, el dolor, la tristeza en este varón? Bueno, era para que las obras de Dios se manifestasen en él. Así lo dijo Jesús. Para que las obras de Dios se manifestasen en ese varón. Por eso nació ciego. Y Dios lo permitió. Pregunto, ¿usted es Dios soberano? ¿Es Dios soberano? Hace lo que quiere. Y Él quería que las obras de Él se manifestasen por medio de su Hijo Jesucristo después de varios años de ser ciego. Y por último, lo voy a poner. Las obras muestras para manifestar nuestras obras, hermanos. También Dios permite el sufrimiento, el dolor, los desastres naturales, el Mitch, los terremotos. Dios permite eso para que nosotros también, hermanos, seamos sus instrumentos, sus manos, sus pies y podamos llegar a estas personas como Jesús llegó a aquel ciego. Amén, hermanos. Amén. Comprobemos. Marcos capítulo 14, versículo 7. Marcos capítulo 14, versículo 7. En casa llega una mujer, toma un aceite maravilloso, muy caro, y lo derrama en los pies del maestro. Marcos 14, 7. Desde el 4. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio del perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella, pero Jesús dijo: déjenla, ¿por qué la molestan? Buena obra me ha hecho. Verso 7. Siempre tendréis a los pobres con vosotros,
a los que están pasando desgracia, a los que se llevó su casa el agua, hermanos, y pararon en la pobreza, en la miseria. Ellos siempre van a estar con nosotros, siempre, hermanos. Y cuando querráis, es si usted quiere. Si usted quiere, lo hace. Si no quiere, no lo hace. Si usted quiere, lo ignora, lo olvida. Cuando la hermana se ponga allá con la caja, pase a la par, abra la otra hoja de la puerta y pase por aquí así, y se va. Y no le eche nada en la caja. Puede ignorarlo. De veras, es bien fácil. Usted puede hacerlo, yo puedo hacerlo. Pero cuando querramos, dice acá el maestro, les podéis hacer, ¿qué cosa dice ahí? Bien. Entonces, ¿por qué permite Dios la pobreza, los desastres? Para que nosotros también hagamos como lo hace Dios, hermanos. ¿No es Dios dadivoso, hermanos? Bondadoso, amoroso. Y nosotros como seguidores de Él, como seguidores de Cristo, sus discípulos, no podemos ser diferentes. Él nos da la maravillosa oportunidad de que cuando nosotros querramos, cuando nos nazca de lo profundo del corazón, hermanos, que lo hagamos con alegría y le digamos, hermana, aquí está esto, vaya a dárselo a los que están allá en aquel lugar donde el río está haciendo averías. Vayan, hermanos de ERI, vayan, hermanos de Provisión Social. Miren, no tengo mucho, pero aquí lo que tengo es una blanca, eso les doy. Llévenselo. Si necesitan un saco, ahí me encuentran. Aquí tengo uno. ¿Por qué no? Por eso lo puse en el séptimo. A mi juicio, esta es la mejor razón que hay por la cual Dios permite los desastres. Usted sabía que en Guatemala también hay desnutrición, así como estos niños. ¿Sí lo sabían? Levanten la mano los que saben que en Guatemala hay desnutrición, como los niños del África que vimos. ¿Podemos hacer algo por ellos, hermanos? ¿Usted qué dice? Amén. Claro que sí. No solo podemos. Deuteronomio capítulo número 15. Porque aquí ya cambia la cosa. Aquí aún Jesús va a la conciencia, pero aquí Dios, hermanos, va más duro. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo número 15, versículo número 11. Deuteronomio 15, 11. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando. Yo te mando. No hay opción. Si usted es verdadero seguidor de Cristo, discúlpeme, hermano, no hay opción. Dios manda. Abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso de la tierra. Gloria a Dios por eso, hermanos. Porque Dios no abandona a estas personas. Dios no las abandona, así con aquella mentalidad, ¿por qué Dios permite todo esto? No, hermanos, no es así. Debemos de pensar positivo y decir, tengo la maravillosa oportunidad de que así como mi Padre actúa en buenas obras, yo también puedo manifestarme en buenas obras. Porque, hermanos, para eso estamos aquí. De hecho, para eso fuimos creados en Cristo Jesús, dice Efesios capítulo número 2, versículo 10, con el cual deseo terminar y le invito a que usted se ponga de pie, por favor. Efesios capítulo número 2, verso 10, dice así. Leámoslo todos, por favor, porque no solo yo soy hechura de Dios, usted también. Yo quiero invitarle a que usted lea esto conmigo. Hechos, Efesios capítulo número 2, versículo número 10. Dice así, 1, 2, 3. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios es soberano. Y Él permite todo
Busquemos siempre lo positivo, la forma en que estas desgracias puedan servir para que se manifieste Dios y que lo haga por medio de nosotros, sus siervos. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por su atención. Paz a vosotros.